Buenos días. Hoy estamos haciendo un informe, un episodio especial sobre el informe que nos han desclasificado el 25 de junio del 2021. Estamos aquí en Clave 45, David Santiso. Hola, David. Hola, aquí Y estamos. tenemos con nosotros a un periodista ya entrañable para nuestros medios, que se trata de Miguel Ángel Ruiz. Hola, Miguel Ángel. Hola Gerald, hola David. Hola, hola, hola. Pues encantado que estés con nosotros. Pues el placer es mío, como bien sabes. Vamos a ver, ayer nos han hecho una desclasificación que ha mantenido a todo el mundo ufológico de investigadores y adictos al tema, pues en vilo. Nuestras redes sociales han estallado. Yo he recibido como 10 o 15 mensajes de diferente gente, ¿no? Diciéndome ya has leído el informe cuando ni siquiera estaba lanzado. ¿Qué es lo que hemos recibido, Miguel Ángel? Bueno, pues hemos recibido un memorando de 9 páginas que es un resumen público. Esto es muy importante porque pensábamos que la mayoría del informe iba a ser privado o secreto, va a tener, está claro que tiene un anexo secreto o clasificado, pero lo que hemos recibido para todo el público es un informe de conclusiones sobre el tema de los ovnis, que ahora han sido bautizados como fenómenos aéreos no identificados. Este informe va dirigido a políticos y al público en general, con objeto de entender mejor la amenaza que suponen los incidentes de ovnis, ¿no? Es un informe elaborado a partir de 144 casos ocurridos todos entre noviembre de 2004 y marzo de 2021. Esto es importante contarlo porque sabéis que Estados Unidos lleva investigando los ovnis por lo menos desde el proyecto Signo en 1948 y en cambio en este nuevo informe solamente son casos, vamos a decir, recientes. La fuente de estos casos son 18 agencias o ejércitos de Estados Unidos y la mayoría de los casos corresponden a avistamientos o reportes que han ocurrido en los 2 últimos años, entre 2019 y 2021. De esos 144 casos, hay casos que, bueno, según el ejército americano, han sido registrados por múltiples medios. Esto es importante, no solo son avistamientos, sino también hay temas de cámaras, radares, etcétera, etcétera. Y hay que decir que la mayoría de los casos recopilados que conforman el informe provienen de los informes de la Marina de Estados Unidos, ¿no? Sí que es muy importante reseñar que de esos 144 informes, 11 fueron casos donde los pilotos estuvo a punto de producirse una colisión en el aire con el fenómeno aéreo no identificado, ¿no? El ejército dice que muchos de los incidentes no tienen la suficiente calidad como para ser evaluados, es decir, que para ellos les faltan datos. También dice que se supone que la mayoría de los informes provienen de medios o de registros electrónicos que funcionan bien, hablaríamos de radares, cámaras, sistemas de alerta temprana, etcétera, etcétera, pero que excepcionalmente algunos casos pueden ser atribuibles a un mal funcionamiento de los sensores. El punto más importante de todo el informe lo muestra el hecho de que, según el ejército, según el informe, los fenómenos aéreos no identificados pueden ser catalogados, según su origen, en 5 categorías. La primera categoría sería basura en suspensión, más el hecho de pájaros, globos o drones recreativos. Ellos hacen una categoría de esto. La segunda categoría podrían ser fenómenos atmosféricos naturales. El tercer grupo de fenómenos son prototipos desarrollados por Estados Unidos. La cuarta categoría son tecnología militar extranjera, presumiblemente china o rusa, aunque no los citan, pero bueno, es evidente quiénes son esas superpotencias. Y luego hay una categoría residual de otros casos, que en esos otros casos hay una doble categoría. Serían casos que hay muy pocos datos como para poderlos identificar o categorizar, y luego hay una categoría residual de 18 casos de esos 144 en los que diríamos que son casos de alta extrañeza, en donde hay patrones de vuelo o movimientos inusuales.
o de alguna manera la forma que tienen esos objetos no son reconocibles por el ejército de Estados Unidos. Con esto concluye el informe. Pueden decir que la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados probablemente responda no solo a un fenómeno, sino a varios fenómenos distintos. Y aquí, que viene una de las claves del informe, reconocen que los UAPs, es decir, los fenómenos aéreos no identificados, plantean claramente un problema de seguridad de vuelo y pueden suponer un reto para la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que si esto es un gran titular, por fin los ovnis son un problema reconocido oficialmente, un problema de seguridad nacional. El informe dice que aunque los datos disponibles no son muy concluyentes, ya que la limitación de los datos deja, y esto también lo reconocen, otro gran aldabonazo informativo, que la mayor parte de los UAPs de ese informe quedan sin explicar, quedan, vamos a decir, sin una explicación oficial. Hay otra cosa muy importante para acabar que dice el informe, y es que apunta a que son dos los mayores obstáculos para la recogida de datos de fenómenos aéreos no identificados. El primer obstáculo serían los estigmas socioculturales. El informe dice que hay un desprecio asociado a la observación de ovnis, que cuando los pilotos tratan de notificar los mismos o tratan de discutirlos con sus colegas, se ven expuestos al escarnio, al desprecio o a la incredulidad. Y luego otra limitación vamos a decir, de la investigación de UAPs son la limitación de los sensores. El informe dice que los sensores montados sobre plataformas militares, ya sean barcos, aviones, etcétera, suelen estar diseñados para cumplir misiones específicas en materia de seguridad militar, en materia militar, y en consecuencia estos sensores no suelen ser siempre los más adecuados para identificar fenómenos aéreos. Podríamos hablar, pues no sé, de un puntero de misiles que está muy orientado a fijar un objetivo, pero no tanto como cámara de reconocimiento, ¿no? El último aldabonazo, y ese desde luego ya era muy previsible, el informe concluye que hará falta más financiación y más recursos para profundizar en el análisis de los fenómenos aéreos no identificados. Y esencialmente, nos olvidamos cosas, pero esencialmente esto es lo que dice el informe. Que ese punto que has dicho yo creo que es uno de los puntos vitales. Necesitamos más dinero para seguir investigando. Y bueno, lo que se ha desclasificado en realidad es una especie de resumen de todos los casos que no sé si veremos la luz algún día, en realidad. Es un informe de 8 hojas que viene a ser un resumen de otras tantas que no sabemos todavía ni nada. A mí es el resumen que hizo Miguel Ángel me parece genial, ¿no? Muy bien hecho, Miguel Ángel, genial. Creo que no te has dejado nada relevante en el tintero. Ahora, permitidme dar unas pinceladas para poner esto en contexto. Esto no es el reporte oficial. Esto fue un asesoramiento preliminar al reporte. Como dijo Miguel Ángel, y quiero que la audiencia lo mantenga firmemente metido en su cabeza, eventualmente habrá un informe que eventualmente igual serán 200, 300 o 500 páginas y que quizás lo vean, quizás no lo vea el público. ¿Entendés eso, eh? Esto es un resumen preliminar y lo pone en la primera página, pone Preliminary Assessment, Identify Aerial Phenomena, un asesoramiento preliminar de lo que va a ser el informe. Y ahí está. Ahora, me parece también interesante que la última página, si me permitís entrar en detalles, ¿no? El informe, como decía Miguel Ángel, era 9 páginas. Bueno, en las 9 páginas se gastan el número 1 en la cubierta y el número 8 y 9 en addendums, o sea que cuando vas a analizar un poco la chicha son 5 mal contadas y te sobran a lo mejor algún dedo. Pero fijaros, en el apéndice B, que aparece en la última página, habla del reporte de verdad. Y dice que el reporte se llama Reporte para el Senado 116/233 y fue metido en diciembre dentro de un grupo de leyes que pasaron para ayudas al COVID de muchos billones de dólares. Si no recuerdo mal, eran 203 millones o 23 billones de dólares. Y eso estaba metido en el medio. Y ahora, cuando hagan el reporte oficial, van a decir que el Senado recibirá un reporte donde hay análisis detallados de los WAPs, ¿no? De los objetos volantes identificados, con inteligencia recogida por parte, o sea, información recogida por parte de
Office of Naval Intelligence, el servicio de inteligencia de la Marina. También van a entrar dice Detail Analysis, o sea, análisis detallados de los fenómenos recogidos de manera geoespacial, por la inteligencia geoespacial, por la inteligencia de radares, porque eso creo que es el grupo de Signals Intelligence, Miguel Ángel, creo que lo llaman así, los grupos que controlan radares y sondas y cosas así. Efectivamente, perdona, continúa. Sí, y después hay otro que pone Human Intelligence, y eso supongo que se referirán a las agencias de inteligencia. La inteligencia se clasifica por las fuentes de obtención de información. Entonces, generalmente o tradicionalmente hay dos grandes fuentes. Bueno, siempre fue la Human Intelligence, que es la información proporcionada por humanos, es decir, si tú tienes un espía infiltrado en Afganistán, claro, y los datos vienen de una persona, es Human Intelligence. Pero ahora, en este mundo que tenemos de tan digital y tan electrónico, pues todo lo que, por ejemplo, era el sistema de espionaje masivo de la NSA o el tema de los radares, etcétera, es Signal Intelligence, que de alguna manera son fuentes de información que se recogen digitalmente. Y eso va a ser lo que va a componer el reporte final, que no lo hemos visto, igual no lo vemos. Recordad que a lo mejor cuando el Senado lo reciba, igual decide que esto atenta contra la seguridad nacional y no lo dan disponible al público. Pero yo estas cosas no lo entiendo. O sea, te estás pidiendo 2.500 millones para seguir investigando, pero a la vez no lo haces público, pero los presupuestos sí los pagan el gobierno americano, sí lo pagan los ciudadanos americanos. Esto es un poco contrasentido, ¿no? Dicen que es secreto de Estado. Es un poco de morro, ¿no? Bueno. A ver, hay que entender, yo creo, en este punto dos circunstancias. Una, el informe no creo que vaya a ser seguramente público, sino va a ser muy probablemente privado. ¿Por qué? Porque en inteligencia, el destinatario final de los reportes de inteligencia siempre son funcionarios con clasificación de secreto o, claro, en todo caso, los menos políticos. Claro. Entonces, pensad que cuando tú haces un informe como este, que es sensible, si tú coges toda esa información y simplemente la publicas, estarían dando una información muy valiosa, por ejemplo, a sus adversarios, como los chinos o los rusos. ¿Por qué? Porque tú cuando haces un informe de este estilo, ¿no? de cosas desconocidas, al mismo tiempo estás revelando muchísima información sobre tus vulnerabilidades estratégicas. Exactamente. Es decir, ¿sabéis cuando un avión, por ejemplo, los rusos lo suelen hacer? Vienen a fronteras de la OTAN, van a baja altitud para ver cuánto tiempo tarda en reaccionar. Entonces, si tú haces un listado de 144 casos que no sabes identificar, pues probablemente estés dando muchísima información al contraespionaje chino. O sea que eso es importante, pero no porque sean alienígenas, sino porque estás revelando información propia. Claro, espérate, que yo no he acabado con el detalle de lo que va a constituir esto es para reforzar lo que dice Miguel Ángel, escucha, que van a recibir un detallado análisis de la información que tiene el FBI y la van a incluir en el reporte. O sea, ya estás incluyendo una agencia no militar y el análisis de una agencia no militar sobre este fenómeno. Y por último, el punto 4 dice que va a haber una descripción detallada de cómo va a funcionar el proceso de compartir información interagencias, entre diferentes agencias. Van a construir un protocolo y van a construir a lo mejor una agencia que regule la información que fluctúa entre ellas. Eso sí que lo veo más complicado también, ¿no? Porque siempre hay esas guerras entre las distintas inteligencias y los distintos departamentos. Yo creo que ese es el punto más complicado. Precisamente por eso. Pensad que ahora tenemos, creo que es del orden, si no me equivoco, de 18 agencias de inteligencia distintas en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa coordinación... Al público, sí, señor. Vale, conocidas, ¿no? Al público, claro, tienen que ser reconocidas. Hay otras que pueden ser no identificadas al público, sí. Y luego hay una cosa que es muy importante. Recordar que en Estados Unidos está la ley FOIA, la Ley de Libertad de Información, que autoriza a cualquier ciudadano estadounidense, no es mi caso, a poder pedir información al gobierno y que ésta sea desclasificada. Pero lo que no tanta gente sabe es que esa ley FOIA tiene 9 exenciones publicadas. Claro. Una de esas exenciones es información personal y bueno, hay varios tipos para juicios y tal, pero la que es la exención número 1, la primera que está en la ley, es la que dice que no se desclasificarán cosas
que estén afectadas por el secreto de seguridad nacional. Para desclasificar algo que sea secreto por motivos de seguridad nacional hace falta una orden de ejecutiva y no una simple petición a través del formulario de la ley FOIA. Exactamente, Miguel Ángel. Exactamente, muy bien matizado, ¿entiendes? Muy bien matizado. Y el punto 5 dice que al final de este reporte se asignará a un oficial que va a ser responsable por el proceso del transcurso de información entre agencias, el punto 4. ¿Entendéis? Va a haber una persona que va a ser asignado como el comisario de esta agencia. El punto 6, y este es muy interesante, es identificación de posibles amenazas aeroespaciales y a la seguridad nacional que proponen los objetos volantes no identificados. O sea que el punto 6 va a ser ese el que sirva de comodín para, si algún día algo de esto ve el público, llenar todo de tachones. Efectivamente, si alguna vez nosotros, nuestros ojos llegan a leer alguna de las páginas de ese informe, será la ya tradicional hoja tachoneada. Y fíjate el número 7, la identificación de cualquier incidente o patrón que indique que un posible adversario, y no dicen ni humano, ni dicen geopolítico, ni dicen interdimensional, dicen un potencial adversario, haya roto las medidas de seguridad del espacio aéreo norteamericano y puesto a riesgo las defensas. O sea que esto también tiene un matiz, como digo, del Departamento de Defensa hacerse más robusto a la hora de pedir más presupuestos para robustecer sus programas. Sí, yo creo que esas son las claves. Para mi punto de vista, estamos ante el informe Condon de nuestra generación. Recordad que el informe Condon fue aquel informe que cerraba o clausuraba ya de alguna vez el proyecto Blue Book de investigación de ovnis. Aquel informe era bastante más negacionista que este, porque decían que los ovnis no eran no eran materia de seguridad nacional, y además decían que los ovnis no suponían un reto científico. Aquí son mucho más aperturistas, sí que hay ese juego de posible amenaza de potencias extranjeras para pedir más fondos, eso lo dice bastante claro el informe, pero yo creo que también estamos, si sabemos leer entre líneas en esa fría literatura burocrática estadounidense, una cosa que yo creo que es muy importante, y es la legitimación del fenómeno ovni, o al menos tratar de desestigmatizar estos reportes. Yo creo que ellos consideran que el fenómeno ovni es una amenaza para la seguridad nacional en una doble vertiente. Una, porque es verdad que hay objetos que violan el espacio soberano de Estados Unidos, y segundo, porque esa profunda desacreditación social que supone informar de un fenómeno anómalo hace que los reportes no lleguen a sus objetivos, ¿no? Supongamos un ciudadano que ve pues de pronto un objeto desconocido en el cielo. El problema para ellos es que si ese ciudadano, ese piloto, ese soldado de Estados Unidos tiene miedo de contar el reporte, probablemente no lo hará, y ese informe no irá por los cauces oficiales del ejército, sino que ese informe puede acabar en un podcast porque se lo ha contado a un ufólogo. Y eso para ellos también es una forma de atesorar esa información, que no la ven solamente en clave de extraterrestre, sino de pura amenaza militar. A mí me parece muy interesante el hecho de que el Blue Book fuera cerrado precisamente diciendo que no era una amenaza para la seguridad nacional, y este lo abre diciendo que sí es una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, esto fue una cosa que tú y yo comentamos fuera de micrófono antes de entrar en el programa. Audiencia, entendés que David y yo nos juntamos y vamos a hablar sobre esto. Después vino Miguel Ángel y dijo, hey, ¿qué tal? Y dijimos, Miguel, tienes un huequito para venir. Y Miguel dijo, encantado, ¿no? Pero estábamos David y yo comentando que desde 1947 en adelante se producen los grandes reportes sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Grunge, Blue Book, Condon, no sé, que se me olviden, dos más que se me quedan. El comité Robertson en el año 1950. El panel Robertson, exactamente, sí. Bueno, panel, comité, ¿no? Eso es muy importante, porque en ese comité es cuando la CIA decide establecer una política activa de ocultamiento del fenómeno OVNI.
ellos prohíben a los ejércitos que divulguen ese tipo de cosas y además hacen una campaña de opinión pública, de asedio a la opinión pública para desacreditar el fenómeno ovni. Y entonces, pensad también otro tema muy importante, que en el fondo Estados Unidos lleva estudiando el fenómeno ovni al menos desde el año 48 con el proyecto SIGN, con el proyecto Signo. Exactamente, que me había quedado. Y en cambio, bueno, luego vino Grunge, luego vino, bueno, todo lo que hemos mencionado. Y en cambio, este último informe no remonta tan atrás en el tiempo, sino que, como digo, todos los casos son al menos desde 2004 y la gran mayoría son de los últimos 2 años. Eso yo creo que es un tema muy importante. No vamos a saber qué pasó en Flat Goose, ni en Pascagoula, ni en Aurora, etcétera. No. Hay una conclusión a la que yo llego, que es que desde el 47, ¿no?, hasta el 2000, los proyectos y los reportes que se producen sancionados por el gobierno para analizar el fenómeno ovni tienen todos una línea en común, que es en lo posible desacreditar el fenómeno ovni. Y esto apareció tanto en Sign como en Grunge, cuando se dice que los militares estaban preocupados porque un ruso veía algo en el cielo y pensaban un satélite americano, mientras que un americano veía algo en el cielo y pensaban un ovni, ¿no? Y entonces ellos decían, hay que desacreditar tanto esta tontería de mirar a los cielos por parte de los americanos fantasiosos, la población, ¿no?, y pensar en ovnis y que se empiecen a enfocar en cosas más reales. Y este era el contexto de todas estas campañas, de estos reportes donde obligaban a gente como Hynek a decir que tal objeto era al final un gas del pantano, ¿no? O cosas así estrambóticas, ¿no? Bueno, la famosa teoría de los canguros drogados. Y una vuelta a la Guerra Fría y a un sitio y un momento donde las guerras no eran como ahora. Tú imagínate la estampa apocalíptica, absurda, en el que un grupo de ciudadanos vieran una bomba, o sea, un misil, un artefacto aéreo destructivo, y que en vez de, no sé cómo decirlo, en vez de aterrorizarse o informar, lo que hicieran fuera, pues, casi saludarles como si fueran sus hermanos del espacio cósmico, contactistas, ¿no? ¿Verdad? A mí me da la sensación de que de repente los americanos se han dado cuenta que tienen un montón de drones espías por todos lados y sobre todo en zonas militares, y no se han dado cuenta en 15 o 20 años. A ver, no, espérate. Lo que yo venía a decir, que era parte de la conclusión de lo que voy llevando, es que he comentado ya en Clave 45 ciertos indicios. Esa entrevista que hemos hecho, bueno, que yo narré sobre la entrevista que tuve con el Coronel Oscuro en 2 ocasiones diferentes, y que para mí me pareció más una entrevista de reclutamiento. Y lo digo a posteriori, analizándolo desde el 2020, ¿no? Una entrevista de reclutamiento. Después de que te han reclutado, ¿quieres decir? No. Bueno, esa gente de Soros, Gerald. Los reptilianos y Soros me reclutaron. Pero, o sea, no me entero en el 2015, no me entero en el 2017, cuando estoy entrevistándome con él, pero ahora que lo miro a posteriori me doy cuenta de que, claro, eran activos de reclutamiento para ver qué gente podía ayudarles a barrer esta información hacia casa. Así como tú y yo hemos comentado, Miguel Ángel, ¿no?, la aparición de Luis Elizondo, con ese tremendo bagaje que tiene dentro del mundo de los espías, de la inteligencia, ¿no?, y que de repente aparezca como un pope de la ufología. Claro, esto viene en contexto de lo que yo os he dicho. Esto es a partir entre el 2015 al 2017 se hace un efectivo para cambiar la dirección en que se mira el espacio, en que los militares analizan el espacio y la cara que le dan al público de los militares al espacio. Hombre, yo creo que a veces la realidad supera la ficción. Si tú a mí me hubieras dicho hace unos años que un ex espía, que con un espía nunca se sabe si se es completamente un ex espía agente de contrainsurgencia es el nuevo pop de la ufología en Estados Unidos, desde luego eso yo creo que no da ni, o sea, no lo habían pensado ni en Expediente X, ¿sabes? Tú imagínate yo teniendo esta entrevista con este tío que ni siquiera se presenta, ni siquiera me dice el nombre, que parece saber un montón de inteligencia, y que él dice que pertenece a una facción que representa a los servicios de inteligencia militares delante del periodismo, delante del mass media, ¿no? Y tal, y que me avisa sí, que en unos meses... Lo que se denominan relaciones públicas. Relaciones públicas, sí. O sea, propaganda. Que dentro de unos meses va a haber unos giros increíbles conforme a la ufología y los militares, y que 2 meses después, 2 meses a la raya,
aparece Luis Elizondo en CNN, yo flipando por la patilla, tío. Pero que dime, David. yo aún así que todo lo que digan, todo lo que viene de Robert Bigelow, de Luis Elizondo y de esta gente, es que, quiero decir, lo único que han hecho es sacar un tema, pero en realidad cero pruebas. En el momento en que han enseñado los pocos vídeos que han liberado supuestamente y no hemos visto nada raro, yo no he visto nada por los cuales razones por las cuales la prensa le ha hecho caso. O sea, ¿por qué seguimos hablando de estos cuando no han puesto nada encima de la mesa? Más que publicitar. No sé si me explico. Es como si fuera... Te explicas perfectamente. Porque Luis Elizondo es una máquina de generar titulares. Exactamente. Pero no razón, pero es culpa de los empiezas periodistas hacerle caso. Quiero decir, cuando una fuente viene contaminada... no sé si me explico. ¿Tú qué quieres? ¿Vender periódicos? Te explicas bien, pero estás llegando a la mala conclusión. Acuérdate. ¿Por qué asumes que el periodismo es crítico? No, ya. Por eso, vosotros os acordáis de aquel libro de aquel alemán que ya falleció, creo que era Udo Ufkote, que era el periodista alemán que denunció que había agentes de inteligencia en todos los grandes medios occidentales. Tú piensas ese agente como decimos, de inteligencia que de pronto se le pone enfrente vamos a decir, del movimiento OVNI en Estados Unidos, que se les lanza junto con Tom DeLonge y de Harold Puthoff para el tema de To The Stars Academy, y es un tío que en vez de ser silenciado o en vez de no hacer ninguna entrevista como su predecesor, que fue James Lakasky, de pronto es un tío que le entrevista a la CNN, el New York Times, la Fox, todos. O sea, de verdad, ¿desde cuándo un tío incómodo se pasea por todos los platós de las mejores cadenas y más potentes de todo Estados Unidos y evidentemente de todo Occidente? Y tienes que permitirme también, David, explicar una cosa a nuestra audiencia. No podemos no podemos dar 5 claves y dar 5 pasos adelante y después dar 3 para atrás. Hemos establecido a través de COINTELPRO y la operación COINTELPRO y la operación Mockingbird que hay infiltramientos. Y que los gobiernos, no estoy hablando de Estados Unidos de América, los gobiernos en general quieren redirigir y usar a los periódicos y a los medios de información para llevar su retórica. Eso ya está establecido. Ahora, no podemos decir cómo es que ahora de repente la CNN se encarga de los ovnis, porque han dado el pistoletazo de salida, porque su amo lo ha mandado y así está estipulado. Pero me refiero, Robert Bigelow, Luis Elizondo, todos estos hablaban de entidades biológicas, de intraterrenos, de aliens, de otras dimensiones, con ninguna prueba. Abre el informe, llega el informe y no se nombra nada, absolutamente nada de eso. Mira, ¿por qué le seguimos haciendo caso? No deberíamos. Tú piensa, David y Gerald, una teoría que voy a poner muy, muy, muy rápido. Elizondo, si es un agente de contrainsurgencia, contraterrorismo, es decir, no es que sea el super experto científico, cuando tú vienes de contrainsurgencia lo que haces es que la gente, es decir, es aplacar movimientos, ¿no? Este hombre, y no solo él, porque también tiene, por ejemplo, como tienes a su derecha a Christopher Mellon, que también es una persona que hace unas declaraciones que son muy, muy potentes de cara al fenómeno OVNI. Tú piensas que si esta gente está liderando ahora mismo toda la contracultura OVNI en Estados Unidos y en realidad trabajan para inteligencia, lo único que tiene que hacer Elizondo es autoinmolarse. Con que saque algo del tamaño de la muñecopsia de Roswell, con que saque algo tan profundamente desacreditador del fenómeno OVNI, para que todo quede en que eso es agua de borrajas y lo que queda finalmente es el informe que sí se ha publicado, prácticamente lo que van a hacer es asociar todo el movimiento OVNI con frikis con frikis y con mentirosos. Y cuando alguien quiera reabrir el fenómeno OVNI de forma legítima, la respuesta va a ser muy clara. No, eso ya se investigó en 2021, ya se emitió un informe, ya fue evaluado y eso actualmente es caso cerrado. Pero yo a ver si compartís mi teoría. Bueno, cuando Avi Loeb dice que él se ofrece también para investigar todo esto de los ovnis, es como añadir todavía más gasolina al fuego y la opinión pública, que es dada mucho a entremezclar los datos,
la conclusión es que llega así, que existen y está reconociéndolo el gobierno, cuando no es así. El gobierno no reconoce que sea de origen alienígena, simplemente que hay algo ahí que no acaba de dominar. Pero yo creo que están jugando con la opinión pública. La razón exacta... Claro que están jugando con la opinión pública. Y ahora yo te pregunto, si de aquí a unos meses Elizondo se le pillara o él procurara que se le pillara en algo en el que se ve que todo es un bluff, ¿qué habría pasado con toda esa expectación OVNI? Es que se le ha pillado en algunas contrasentidos, se le ha pillado en algunas cosillas por ahí. Eso lo decía Caravaca en alguna ocasión, que no es una fuente de fiar y que no es fiable. Vale, que no... Pero imagínate que eso ya tú lo sabes, pero imagínate que en unos meses o en unos años eso de alguna manera se representa de una manera importante frente a la opinión pública. Pero que este hombre, que el que era el director del programa TIP de amenazas avanzadas, etcétera, etcétera, al final era un charlatán. Y todo el fenómeno OVNI queda en nada porque lo lideró un outsider que se puso al frente de él. No creo que lleguen a ese extremo, lo digo simplemente por geoestrategia, no creo que lleguen a ese extremo porque ahora les interesa tener el fenómeno OVNI abierto para presupuestos y para liderar una nueva rama de los servicios de inteligencia y los servicios militares, y probablemente se dediquen a jugar un poquito al fantasmón, quiero decir, a sugerir que ahí hay algo, dejar la puerta abierta, mientras ellos redirigen el cotarro hacia donde lo quieren llevar. Y os voy a recordar un detalle que yo no lo he oído mencionar a nadie, ¿eh? Hay un precedente sobre este aceptamiento por parte de los servicios militares y del estamento del gobierno del fenómeno OVNI. Recordados el proyecto Disclosure que hizo el doctor Stephen Greer en 1993, pero que tuvo su máxima cúspide en el 2000 cuando juntó en una conferencia a un montón de exmilitares y empezaron a enseñar un montón de pruebas. A mí eso me pareció el antecedente, la antesala, la preparación para llegar a este paso 20 años después. ¿Y tú no crees que Stephen Greer era absolutamente un desinformador? Yo no creo que fuera un desinformador. Yo creo que él era el homólogo de Luis Elizondo. Creo que él venía desde el mismo ángulo y pagado por la misma gente y usando los mismos presupuestos que Luis Elizondo. Era el Disclosure 1.0 y ahora estamos en el 2.0. Es la progresión. Yo creo que para ir acabando, quería nombrar que también no es la única desclasificación que ha habido hoy, que ha habido la Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia, también ha publicado un informe, esta vez sí completo, de 100 y pico hojas, que lo tenemos aquí, de 270 páginas, lo único que está en francés, y sí que ha determinado un montón de casos y los ha desclasificado, y justo el mismo día que los americanos, ¿no? Que como si se hayan contraprogramado para quitarle la noticia. Es curioso, ¿no? Parece que hay una racha de desclasificación aeronáutica. Sí, te digo, parece que hay una dirección por parte de Occidente, ¿no? Para empezar a abrir el segmento de investigar UFOs, de investigar ovnis. En clave geopolítica, yo también estoy entendiendo que debido a la progresión natalicia de gente naciendo, debido a la progresión de la globalización, es probable de que en 20 años, estoy hablando del 2040, ya no se pueda usar a Rusia como el malo maloso, ya no se puede usar a ISIS, ¿no? a los islámicos extremistas, no se pueda usar a China como la persona a la que Occidente tiene que enfrentarse, porque la globalización nos habrá empujado las barreras y nos tendrá a todos juntos. ¿Quién es el próximo malo? Pues el próximo malo van a ser los UAPs, y hay que preparar la camita para tener el presupuesto contra los próximos malos. Yo también voy a acabar mi argumento diciendo lo siguiente. A mí me llamó la atención dos puntos en particular. Uno que decía en la página 4 que había que sobreponerse a los estigmas socioculturales y dejar que la gente, los pilotos y los militares que vieran UAPs, pues que los reportasen y lo reportasen de una manera seria. Eso es un tremendo giro, un tremendo giro sobre todos esos informes anteriores que hemos tenido, que es la desestigmación de ello. Y la última cosa que a mí me llama mucho la atención y creo que va a tener repercusiones al futuro es la petición no solamente de presupuestos, pero también de colaboración interagencias y sobre todo de clasificación científica de todos estos fenómenos y la categorización. O sea, eso me parece que va a tener repercusiones y que lo vamos a ver en el futuro. Bueno, creo que vamos a ir terminando ya, que ya hemos dado... Démosle la última palabra a nuestro invitado, a Miguel Ángel. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel, para cerrar?
Pues bueno, yo creo que sí, que hemos escrito una página más de la historia. Sí que creo que este informe tiene algunos aspectos positivos. El reconocimiento del tema OVNI como seguridad nacional y el tema de querer quitar esa desestigmatización de los reportes OVNIs, pero bueno, yo creo que nos quedan OVNIs para el rato y bueno, y vamos a seguir ahí un poco analizando en el día a día todo lo que vaya viniendo. Pues muy bien, pues nada más entonces, Gerald, despedimos. Despedimos. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Miguel Ángel Ruiz, por estar con nosotros una vez más. Tú sabes que apreciamos muchísimo tu opinión y que nos sentimos ¿cómo diría yo? Tenemos mucha suerte de que estés con nosotros ayudándonos a despejar tantas brumas. Nada, yo no sé si sabéis que yo trabajo para inteligencia también y donde me estoy infiltrando no es en el ejército, sino en el programa Clave 45. Ahí Muchas está. gracias.